Bueno, y eso, ¿verdad? Entonces hoy vamos, igual le vamos a dar un, no sé, vamos a dar un pequeño repasito que sea, que lo que tenemos, ¿sí? Eh, Voy a dar la parte de carga eléctrica y la parte de campo eléctrico y la parte, eh, porque es lo que corresponde en el programa. Si bien realmente yo no creo que entre la parte de carga eléctrica ni carga por inducción y demás, pero igual es importante entender todos los conceptos que se van a ir utilizando después para ejercicios más complejos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar directamente el resumen del libro para no complicarnos demasiado, ¿verdad? Y a partir de ahí, luego vamos a desarrollar los ejercicios. Esto lo hago como si fuera que no dimos nada de teoría. Entonces tenemos la parte de carga eléctrica primero, ¿sí? Que todo objeto y user. Con los ejercicios van a entender igual mucho mejor, ¿verdad? Pero vamos a ver nomás. El primero que lo que corresponde a carga eléctrica, ¿sí? Para entender un poco, sí tenemos, no sé, un átomo, ¿sí? Que tiene un núcleo y no tiene protones y neutrones y tiene electrones, ¿verdad? En el exterior. Un átomo son uno simple, un átomo de hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, bueno, esto es muy simple, ¿verdad? Pero vamos a suponer un objeto que está como un átomo de, en vez de hidrógeno, vamos a hacer aunque sea de helio, pero aunque sea tenga dos, ¿verdad? Esto es para entender un poquito nada más lo que iremos haciendo. Entonces tiene otro. Bueno, y entonces aquí tenemos varios átomos en este paralelepípedo, tenemos varios átomos de helio, ahora está conformado por helio. Si bien es un gas, ¿verdad? Pero vamos a obviar eso, vamos a tratar de entender lo que es la parte de los átomos. Sí, y estos, digamos, tienen carga, estos están, digamos, en equilibrio y entonces tienen carga. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros, de alguna u otra manera, a través de, de fenómenos que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí van a entender un poco mejor en la teoría, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, puedo hacer que estos átomos, digamos, estén en desequilibrio, o le puedo agregar un electrón o le puedo quitar otro electrón. Entonces va a tener carga neta positiva o carga neta negativa, ¿sí? Bueno, y eso es lo que se realiza. Hay varias formas de cargar un cuerpo, ¿verdad? Puede ser por frotando, eh, por inducción, ¿verdad? O sea, digamos, por tocarse o directamente induciendo esa carga. Esas pueden ser dos formas de cargar, no sé, un objeto cualquiera, ¿sí? Vamos a ver en el ejercicio 2 principalmente. Vamos a ver inducciones. Después tenemos lo que vamos a ver hoy, que es ley de Coulomb, ¿sí? Que es igual a una constante, en este caso es constante K, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la permisibilidad en el vacío, por el producto de las cargas dividido al cuadrado de la distancia. Es decir, la fuerza que se ejerce en dos partículas cargadas, Q1 y Q2, ¿sí? Va a ser directamente proporcional al producto de las cargas de ambos, o sea, Q1 por Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, ¿sí? Dos partículas del mismo signo se repelen, de signos contrarios se atraen. Y también vamos a ver hoy lo que es un poquito campo eléctrico, ¿sí? Que cuando demos el ejercicio voy a explicar un poco más detalladamente, ¿verdad? Pero se está lento mi computadora. Vamos a ver más detalladamente, pero básicamente el campo eléctrico lo que sería es, yo por ejemplo tengo, vamos a hacerlo lo más simple posible, una carga así. Bueno, entonces, si yo coloco en cualquier punto aquí del espacio, ¿verdad? Coloco otra carga Q, ¿sí? Por la ley de Coulomb, ¿sí? Ambas cargas van a interactuar entre sí, ¿verdad? En este caso, como son positivas, se van a repeler entre sí. Bueno, si coloco también aquí la carga, ¿sí? También van a repelerse entre sí, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, en todos los puntos aquí donde yo coloque una carga Q, puede ser menos Q también, ¿verdad?
y se van a atraer. ¿Sí? Entonces, todos los puntos donde yo coloque una Q, ¿sí? van a interaccionar. Entonces, a todo este espacio, ¿sí? alrededor aquí de esa carga Q, ¿sí? todo este espacio les vamos a denominar campo eléctrico, ¿sí? que es, digamos, un espacio invisible alrededor de una carga en el cual, donde yo coloque cualquier objeto cargado, va a interaccionar con ese que estoy considerando. En el libro explica de la siguiente manera, o sea, que coloca también la carga Q, ¿verdad? ¿Sí? Y ven cómo se repele aquí con esta carga. Bueno, coloca así la carga Q, ¿verdad? Pero vemos que ocurre esta interacción F, ¿sí? Entonces yo retiro esta carga Q, ¿sí? Y es como retirar esa carga Q y dejar este espacio en el cual interacciona la carga. Vamos a... ¿Sí? Y es igual a F sobre Q sub 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo hago es quito esa carga puntual, ¿sí? Saco la carga puntual y me queda, entonces F dividido la carga, me queda solamente por una Q, que es la Q que genera el campo eléctrico. A la diferencia de la fuerza eléctrica, que es Q por Q, ¿verdad? Porque la otra Q no tengo, la otra Q yo retiro. Y finalmente, finalmente vamos a ver también su posición de campos eléctricos, ¿sí? que es cuando yo tengo ya objetos que están cargados, ¿sí? Puede ser anillo, cilindro, eh, discos, o sea, pueden ser varios objetos de diferente manera, pueden ser barras, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo voy a calcular es utilizando diferenciales. Se va a tomar, por ejemplo, aquí un segmento del anillo y como hay simetría respecto a esto, yo voy a realizar, digamos, los cálculos de las pequeñas diferenciales del efecto del campo eléctrico que generan esas diferenciales y luego voy a integrar por todo, digamos, el objeto que voy a considerar. ¿Sí? Lo importante aquí es entender que cuando los objetos son lineales, tiene densidad de carga lineal, lambda. Densidad de carga es Q por, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Lambda, ¿verdad? Que es lineal, es lambda es Q sobre L, densidad de carga lineal, densidad de carga superficial, la sigma, Q sobre área y, ¿cómo le llama el tercero? Depende de cada libro. Densidad de carga volumétrica, Q sobre volumen. ¿Sí? Es como se distribuye, digamos. O sea, pues yo tengo, no sé, una esfera metálica, una esfera, no metálica porque que sea metálica, una esfera que está cargada, no sé, 4. O, sí, 4. Entonces, en el área, digamos, va a haber una distribución. Vamos a hacer un ejemplo. Esto van a estar cada un metro, digamos. ¿Sí? Un metro, no sé. No es tanto así, ¿verdad? Es imaginario, pero les explico nomás más o menos que es cómo se distribuye esas cargas en la superficie nada más, lo que es la densidad de carga, ¿verdad? Lineal, puede ser superficial o puede ser volumétrica. Entonces, si en una barra, no sé si la tenemos, la carga puede estar distribuida así, ¿verdad? Así, de esta manera. Cada cierta distancia de, ¿verdad? Entonces, de esta manera está distribuida la carga. Entonces, lambda va a ser Q sobre L y L va a ser la distancia total y Q va a ser la carga total en la que está. Entonces, lambda va a ser Q sobre L. Si tienen alguna duda, eso me pueden consultar. Eso es, digamos, un poquito para ver la teoría nomás. Y después tenemos la línea de campo eléctrico, que esto va a ser más teórico que otra cosa. Bueno, creo que con los ejercicios igual se va a entender un poquito mejor. No. Bueno, entonces, hoy lo que nos corresponde va a ser carga eléctrica y campo eléctrico. Los ejercicios de hoy van a ser simples. Es la primera clase, ¿verdad? Y no hay que cargarse tanto.
Voy a tratar de hacer ejercicios simples y vemos la clase que viene de campo eléctrico un poco más complejo, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de no complicarnos con eso. Vamos a hacer el ejercicio 1, va a ser de carga eléctrica, ¿sí? Ustedes ya vi el aula virtual y tienen el ejercitario. Conmigo por lo menos, si ustedes hacen el ejercitario, si hacen todos los ejercicios del ejercitario por semana, no van a tener ningún inconveniente con los exámenes. Creo que uno lo que desarrolla en clase es lo que tiene que evaluar, entonces me parece que vamos a ir haciendo de esta manera. Como le dije, hoy va a ser un poco más simple, pero luego sí vamos a ir subiendo el nivel, ¿verdad? También no puedo dar demasiado profundo, no vimos todavía teoría, así que tiene que ser una clase medio simple todavía. Entonces, se colocan dos cargas de 2,5 microcoulomb en el origen, de otra de 3,5 microcoulomb con una unidad de medida, ¿verdad?, del sistema internacional de la carga, sobre el eje X positivo, a 0,6 metros del origen. Se encuentra la posición X, donde la fuerza neta sobre una carga positiva que debería ser 0. ¿Qué es lo que quiere? Vamos a explicar primero qué es lo que quiere. Entonces está así. Aquí hay una carga de 2,5 y aquí hay otra de menos 3,5 sobre el eje X positivo, ¿sí? Uno se coloca en el origen y el otro a 0,6, o sea que esta distancia es 0,6 metros. Así, esta es la disposición, digamos, del ejercicio. Y lo que me pide es encontrar en este eje X, ¿sí?, encontrar en el eje X una posición, ¿sí?, donde la carga neta del objeto que yo estoy colocando sea 0. Por ejemplo, coloco aquí un objeto con carga Q, ¿sí?, y la fuerza que ejercen la carga puntual de 2,5 y la carga puntual de 3,5, la fuerza neta que se coloque aquí, que ejerza para este punto Q aquí, sea 0. Aquí, por ejemplo, es positivo, ¿verdad? Entonces se va a repeler y este negativo, entonces se va a atraer. Entonces, que este F1 más este F2 sea 0. Eso es lo que me pide el ejercicio. Un ejercicio simple para iniciar. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo tres casos posibles, ¿sí? El caso 1, que sería si el objeto que yo coloco, o la carga puntual que yo coloco, esté a la izquierda, ¿sí?, del origen. El segundo caso sería en el medio entre ambas partículas, ¿sí?, entre ambas cargas. Y la tercera sería a la derecha, ¿sí? Digamos, este es el que yo coloco, para que se entienda. Por si no se ve bien, ¿verdad? Por las dudas. Uno está a la izquierda, en el medio. Estos son los tres posibles casos, ¿verdad? No puede haber otro. Tiene que estar o en el medio de ambos, o a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Bueno, y a la izquierda sí puede estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto es una carga Q positiva, puede ser también negativa, eso no importa. O sea, eso va a ser irrelevante. Yo coloco aquí la carga Q, vamos a asumir positivo. Con el positivo se va a repeler y con el negativo se va a atraer. Entonces sí tienen diferentes direcciones, entonces la resultante puede dar 0. Pero ¿qué es lo que pasa si está en el medio? Si está en el medio, el positivo se va a repeler y el negativo se va a atraer. Entonces ambas fuerzas van a tener la misma dirección. Tanto si fuera positivo o si fuera negativo, lo único que cambiaría es que sería de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ambas fuerzas, digamos, apuntarían en la misma dirección. Entonces este caso es imposible. O sea, el 2 no se puede realizar el caso 2. Entonces me queda que o puede ser el caso 1 o puede ser el caso 3. Puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Entonces yo tengo que analizar uno de estos dos casos para poder encontrar ese punto X donde la fuerza neta sobre la carga positiva Q debería ser 0. Aclara que es positiva. Igual podría ser negativa, pero está bien que aclare que sea positiva porque va a depender de qué lado quede. Va a hacer eso que quede de un lado específico la carga Q. Entonces es positiva. Pero yo para, digamos, ejemplificar nomás lo que estoy poniendo. Entonces son uno de estos dos casos, ¿sí? En el caso 1, digamos, está a una distancia X, ¿sí?, respecto al origen. Vamos a ver el origen, ¿verdad?, que dice que estaba en el origen, ¿sí? Y el otro se encuentra a 0,6, ¿verdad? Entre la carga positiva y la carga negativa hay una distancia de 0,6 que ya aclaraba en el enunciado. Y la otra es
que la distancia x sea mayor a 0,6, ¿verdad? Si está a la derecha, ¿verdad? Porque tiene que estar a la derecha de la carga negativa. Esta sigue siendo 0,6, ¿verdad? Y la distancia x tiene que ser mayor a 0,6, ¿verdad? Para que se encuentre a la derecha. O negativa para que se encuentre a la izquierda. Entonces tenemos que analizar el caso 1 y 3. Voy a empezar con el caso 3 porque ya sé, digamos, ya sé cuánto sale, o sea, cómo sale el ejercicio, pero igual podrían empezar con el caso 1, no hay problema. Entonces, ¿qué es la condición que yo necesito que se cumpla para que esto esté en equilibrio? Que F1, ¿sí? sea igual a F2. Recordémonos que F igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Por la ley de Coulomb. ¿Sí? Acordémonos de eso. Entonces, F1 tiene que ser igual a F2, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, ley de Coulomb, F1 sería K por Q, mi Q, la que yo estoy considerando, por, en este caso, en Q1, o digamos, vamos a considerar la fuerza, o sea, la carga positiva, 2,5 por 10 a la menos 6, dice micro a la menos 6. Mili a la menos 3, micro a la menos 6 y nano a la menos 9. Creo que esto nomás es lo que más vamos a usar. Creo que está también Armstrong, que a la menos 10, pero no creo que utilicemos. Y si sale, pueden consultar, eso no va a haber problema. ¿Sí? Y la distancia entre ambas es, en este caso, aquí la distancia entre ambas es x cuadrado. ¿Sí? Porque estamos en el caso 3. La distancia es x, ¿verdad? Y entonces el cuadrado de la distancia es x cuadrado. Este es para la F1 que se repele con el 1. ¿Por qué? Porque ambos son positivos. Ahora F2, K por Q, nuevamente por, en este caso, 3,5 por 10 a la menos 6, porque es 3,5 la carga. ¿Sí? Dividido el cuadrado de la distancia. La distancia va a ser x menos 0,6 al cuadrado. Va a ser esta distancia. Esta es la distancia ahora para el F2. ¿Sí? Esta es la distancia. Desarrollo y me queda esta expresión. X menos 0,6 sobre x es más o menos raíz de 3,5 dividido 2,5. Es desarrollar nada más, ¿verdad? Se va con este, se va con este. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto pasa acá, ¿verdad? Como saco la raíz, esto se va a ver, ¿verdad? Como saco la raíz, es más o menos, ¿verdad? Porque es raíz. Entonces yo tengo una x1, perdón, una x1, resultante aquí la raíz, ¿sí? Voy a tomar más o menos, ¿verdad? Una x1 que me sale 0,275 metros. Se rechaza este resultado, ¿verdad? Porque para el caso que yo estoy considerando, que es el caso 3, x tiene que ser mayor a 0,6, ¿sí? Para que se encuentre a la derecha. Entonces no es posible. Y el segundo me sale menos, ¿sí? También se rechaza. ¿Por qué? Porque x tiene que ser mayor a 0,6. En este caso salió negativo. Entonces el caso 3 no es posible. Vamos a considerar el caso 1, que es que se encuentra a la izquierda. De hecho que este signo negativo ya te le das a ustedes una indicación, ¿verdad? De qué es lo que va a ocurrir. Bueno, de nuevo la condición es que F1 sea igual a F2, ¿sí? Entonces aplicamos la ley de Coulomb nuevamente, ahora tendiendo nomás la nueva distribución, ¿verdad? Que es la distancia entre los positivos es x cuadrado, que es F1, ¿sí? Se repelen los negativos, aquí F1, se repelen, signos iguales se repelen y signos contrarios se atraen, F2, F2, ¿sí? Y me queda que la distancia, perdón, no, F2 acá. Disculpen. Aquí F. Ahí está. Bueno, entonces la distancia a F2 es x más 0,6. ¿Sí? De nuevo, desarrollo, ahora le pongo otra vez más o menos, ahora porque le quité raíz a esa expresión. Este pasé aquí, este aquí, quité raíz. Entonces me sale el primer resultado, x1 igual a 0,274. Realmente tendría que ser 75 para que coincida con ese. ¿Verdad? Y este nuevamente se rechaza. ¿Por qué? Porque me tiene que salir a la izquierda, porque es el caso que yo estoy considerando.
Y el otro resultado sí es el mismo, menos 3,275. Y ven cómo sí me sale que cumple la condición, ¿sí? En realidad ustedes podrían asumir cualquiera de los dos casos nada más, ¿sí? Y al hacerlo ya le saldría con el signo correspondiente, ¿verdad? De hecho que este siempre se rechazaría porque x tiene que ser o mayor a 0,6 o x tiene que ser menor a 0, ¿sí? X tiene que estar entre estos parámetros. Entonces ustedes, como yo le doy en x, le doy una variable nada más, no le doy signo, ¿sí? No es que yo meto menos x aquí, sino le pongo x. Al tomar uno de los dos casos realmente ya le saldría el resultado, ¿sí? Le saldría directamente el valor que están buscando, ¿sí? Bueno, esto es un ejercicio muy simple para empezar, para calentar, ¿sí? Pero igual hay que entender, para entender un poco más cómo funciona la ley de Coulomb, ¿verdad? Para entender básicamente introductorio, ¿verdad? Que f es igual a k, una constante que también es igual que k, también es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, k por q1 por q2 sobre r cuadrado, y ven cómo tomo la distancia r, ¿verdad? Nada más para entender cómo funciona el f nada más. No sé si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio. Vamos a ver qué tal estamos. No tienen ninguna consulta, nada. Ok. En el chat nomás coloquen, yo sé que nadie quiere hablar normalmente en las clases virtuales, así que no hay tanto problema con eso. Vamos con el 2. Creo que tengo el dibujo. Ahí está. Dice, dos esferas conductoras aisladas, una maciza y la otra hueca, de radio externos 2R y R, respectivamente, se ponen en contacto interno, y en la hueca se introduce un cuerpo con carga Q sin hacer contacto interno. ¿Qué es lo que me dice? Tengo dos esferas conductoras, una maciza que tiene radio R y una hueca que tiene 2R. Este tiene R. R el radio externo, ¿verdad? R, el radio externo. El interno no sé cuánto vale esta, pero realmente eso es irrelevante. Dos esferas, al ser conductoras es irrelevante. Dos esferas conductoras aisladas, una maciza y otra hueca, ¿sí? De radio 2R y R, se ponen en contacto externo. O sea, bueno, no. Y en la hueca se introduce aquí una carga Q sin hacer contacto interno. O sea, al hacer sin contacto quiere decir que no toca ninguna de las paredes, ¿verdad? ¿Sí? Porque digamos, se puede cargar por conducción directamente tocando dos conductores o por inducción. Vamos a ver en este caso los dos tipos de interacción eléctrica ahí. Se separa la maciza y se retira el interior de la carga Q. Se retira. Calcular, justo no se ve ahí, la densidad superficial en cada esfera. Me imagino que eso es lo que dice. Calcule la carga y la densidad superficial. Yo no sé si este puedo mover. Nunca probé. No puedo mover. No importa. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Cuando están en contacto, vamos a ver el gráfico. Cuando están en contacto y cuando no están en contacto. Aquí tenemos la esfera. No es tan exacta, ¿verdad? Pero porque esto tiene que ser 2R. Pero esto es para ejemplificar. Y esto tiene que ser R, ¿verdad? Bueno, sí, las esferas son conductoras, ¿sí? Eso es importante que entiendan que son conductoras, ¿sí? Bueno, este es el caso. Primero, cuando están en contacto, tengo que cargar carga Q y luego separo y retiro esa carga Q aquí. Cuando están en contacto, lo primero que tienen que saber sí o sí es que la carga se conserva si es que no. La carga se conserva siempre que no
ocurra ningún fenómeno externo, la carga se conserva. Voy a admitir el que me sale un ratito. La carga se conserva, ¿sí? Y voy a usar un ejemplo del libro para esto, porque a veces es útil el libro. El libro es muy útil. Yo uso el BIR, pero los ejercicios realmente del BIR son demasiado simples. Voy a buscar otro libro para ver ejercicios un poco más complejos, ¿verdad? Porque los ejercicios del BIR son muy simples, pero son muy útiles para entender los fenómenos primero que ocurren. Y luego realmente los demás ejercicios ya es practicar. Van a ver que es mucho trigo y eso. No. Quiero nomás darle los ejemplos correspondientes. Bueno, sí. No sé, ¿alguien escribió? No, acá en el ejercitario. El libro es muy básico. Y los ejercicios no van a salir como en el libro. Van a salir el nivel del ejercitario. Que es este. Este es, por ejemplo, de puertas eléctricas, campo eléctrico. Tienen el aula virtual. Está semana 1, guía de problemas número 1. ¿Sí? Aquí voy a subir la clase de hoy, ¿verdad? En este link. Entren en el aula virtual, ¿verdad? Bueno, y aquí tienen todos los ejercicios que desarrollan, ¿verdad? Que tienen que desarrollar. Yo creo que con estos ejercicios es más que suficiente. Yo sé que son muchos y muchos son complejos. Algunos vamos a desarrollar en clase, otros no. Pero voy a tratar de desarrollar algunos en clase. Como digo, hoy yo voy a hacer algunos y la clase que viene voy a hacer otros. Son demasiados ejercicios, entonces hoy vamos a hacer como 5. De aquí vamos a hacer como 3 y la clase que viene vamos a hacer como 5 de acá. Pero esa es la idea, ¿verdad? Por el momento. Estaba aquí. Bueno, se puede cargar directamente. Tenemos conductores excelentes, cargas inducidas y el otro tenemos la carga eléctrica. Bueno, esta es la suma algebraica de toda la carga eléctrica en cualquier sistema cerrado es constante. Esto es fundamental. Y tenemos, digamos, dos formas de cargar. Una, digamos, por interacción directa, que es decir, que yo toque. En este caso, por ejemplo, tengo yo aquí una varilla de plástico cargada y se une a una esfera metálica mediante un alambre de cobre. Entonces las cargas se distribuyen entre la varilla y la esfera metálica. Luego, como vemos aquí, ya ambas están cargadas. Pero otra forma de cargar es la siguiente, es por inducción. ¿Sí? La carga por inducción sería de esta manera. ¿Sí? Yo tengo aquí la varilla con carga negativa. Como esta es una esfera metálica, dice una esfera de metal, bueno, tiene que ser conductora. ¿Qué quiere decir que un material sea conductor? Cuando un material es conductor, lo que permite, cuando un material es conductor, lo que permite es que las cargas se distribuyan de manera mucho más accesible, digamos. O sea, los electrones se pueden mover más fácilmente en la superficie y dentro, ¿verdad? del material que ustedes están considerando. Si es aislante, si es aislante, lo que va a pasar es que no van a poder moverse tan fácilmente. Cuando es conductora ocurre lo siguiente. Yo al acercar aquí la varilla, como los electrones se pueden mover de manera, como estas conductoras, se pueden mover de manera fácil, digamos, o simple, lo que ocurre es que dentro de esta esfera metálica, ¿sí? Al decir metálica ya ustedes tienen que entender que el metal conduce la electricidad, o sea, conduce más fácilmente la... Entonces, ¿qué le ocurre? Aquí dentro ocurre una distribución. Al final la carga neta es 0, pero lo que ocurre es como que hay 4, y por eso explica, hay 4 negativos, hacia este lado se van a posicionar 4 positivos y del otro lado van a quedar 4 negativos. ¿Ven cómo se distribuye? Porque los electrones o las cargas se pueden mover más fácilmente aquí dentro, entonces se distribuye. Estos no se tocan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? Se coloca un alambre del lado derecho y estos 4 electrones pasan a tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí queda cargado positivamente al final con 4 la esfera metálica. Bueno, y esto sería carga inducida, ¿verdad? Yo no toco, no se tocan los materiales, pero se inducen esa carga, ¿sí? Entonces por eso me parecía muy interesante bueno, aquí tenemos la ley de Coulomb que ya vimos. Ley de Coulomb, constante K.
Bueno, y nada, eso. Vamos a con otro ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo coloco dentro de la esfera hueca una carga Q, ¿sí? Como es conductora, esto se va, aquí las cargas se van a redistribuir. Aquí va a quedar, como esto es Q positivo, aquí va a quedar, en esta superficie interna, va a quedar Q negativo, ¿sí? Aquí. Y en la externa va a quedar Q positivo, ¿sí? Al final, si yo considero el segmento de esfera, ¿sí? O sea, la esfera hueca, si yo considero la esfera hueca, la carga neta total va a ser 0, ¿verdad? Porque aquí hay, en esta superficie hay menos Q y en esta superficie hay más Q, ¿sí? Va a ser atraído, van a estar atraídos aquí los electrones y sí o sí se, digamos, ubican en la superficie. Porque al tener, por ejemplo, carga, una esfera conductora, vamos a exagerar, tiene 4 electrones. La carga es de 4 electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Estos 4 electrones por la fuerza de Coulomb, ¿qué se hacen entre sí? Se repelen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a tender a hacer la carga? La carga lo que va a hacer es va a tender a estar en el lugar donde pueden estar más separadas posibles. ¿Y dónde va a ser el lugar donde pueden estar más separados posibles? En la superficie exterior. Entonces ahí esta distancia va a ser la mayor. Entonces van a poder estar más cómodos ahí. Van a buscar estar ahí. ¿Sí? Entonces por eso este más Q se distribuye en la superficie externa. Y este menos Q es porque se atraen, ¿verdad? Por la atracción electromagnética, de la fuerza electromagnética ahí. Y entonces por eso ese más Q se distribuye arriba. ¿Sí? Bueno, ya quedamos que aquí hay más Q. Ahora se tocan. ¿Sí? Ahora se tocan. ¿Y qué pasa? Como se tocan, hay una transferencia automática, ¿sí? Por conducción hay una transferencia de la carga. Entonces, si Q significaba que esto tenía 4 electrones, te estoy dando ejemplo, ¿no? Q es un valor. Ahora que se tocan, estos 4 electrones se van a repartir en la distancia más lejana posible. Entonces, por ejemplo, como quedó uno nomás acá y quedaron 3 de este lado. Pero finalmente la carga se conserva, ¿verdad? Aquí hay una carga Q, sí, que era solo en la esfera hueca al principio, y aquí también hay una carga Q que ahora está repartida entre ambos, porque se tocan, ¿sí? Esto es evidentemente proporcional. Lo que se mantiene constante, vamos a ver, es la densidad de carga. Lo que se mantiene constante es la densidad de carga superficial, que es básicamente esto que le estoy explicando con términos simples. Estas distancias que hay entre la esfera y demás, esto es la densidad de carga. Solamente que con términos simples. O sea, yo no le quería decir se mantiene constante la densidad de carga superficial sin explicarle qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Lo que se mantiene constante cuando dos objetos se tocan es la densidad de carga. O sea, se reparte esa carga entre ambos objetos, ¿verdad? Pero lo que se mantiene constante es la densidad de carga superficial en ambos, ¿sí? Que básicamente es esto que les expliqué acá nada más. Bueno, entonces, para no complicarnos, vamos a calcular ahí la Q en este punto, ¿verdad? Para la condición inicial de la conservación de carga eléctrica. Entonces, cuando se tocan Q1 y Q2, me tiene que generar esa Q que teníamos ahora aquí en la superficie al inicio. Entonces, como las cargas serán proporcionales a las superficies, o lo que le acabo de decir, que sigma 1 tiene que ser igual a sigma 2, ¿sí? Que es esto que está acá. Ya acá está simplificado ahora, pero digamos como es la esfera, el área esto era carga, perdón, sobre área, por eso. Y me equivoqué, sobre área. Entonces nos queda esta expresión que está aquí. Que lo que quiero relacionar es que Q2 va a ser igual a 2 veces Q1. ¿Por qué? Porque Q2 es 2 veces mayor. Despejo era una simple operación matemática, o sea, Q1
En el 1 va a quedar Q sobre 3 y en el 2, que es el doble de radio, va a quedar 2 tercios de Q. La suma me va a dar Q, ¿verdad? Y esa es la distribución inicial que hay, ¿sí? Por conducción, ¿verdad? Porque se toca. Bueno, ahora se complica un poco más. Porque ahora se separan, ¿sí? Se separan y se retira del interior la carga Q. Se retira la carga Q aquí. Esto se queda igual, ¿verdad? Porque yo separo ahora y Q2' va a ser igual a Q2 porque aquí no hay ninguna interacción, ¿verdad? No, yo no introduzco carga, no saco carga, entonces se queda igual. O sea, Q2' va a ser igual a Q2. Pero aquí sí ocurre una problemática, que es, y el ejercicio no es muy claro ahora, pero es como que yo separo y automáticamente quito la carga Q, sin dejar que la carga se pueda redistribuir. Porque si no, se redistribuiría nomás otra vez la carga, pero básicamente eso, ¿verdad? Quito la carga Q. Bueno, y esa es la problemática que tengo ahora, que quite la carga Q. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Al yo quitar la carga Q, este sector que está acá, ahora mismo está cargado con Q sobre 3. Y este sector que está acá está cargado con menos Q. ¿Sí? Entonces al final Q', lo que me va a quedar es el positivo, ahora voy a poner Q sobre 3, que es Q1, menos esta Q, esta carga que queda aquí en el interior. Entonces se va a redistribuir la carga y al final toda la esfera, ¿qué carga va a tener? Va a tener toda la esfera maciza. Como ya saqué yo la carga, ya no va a haber esa interacción aquí de atracción, sino que en el exterior va a quedar todas estas cargas, ¿verdad? Separadas a una misma distancia. Esto es para entender más. De hecho, vamos a simplificar después. Y la carga total aquí sobre la superficie exterior va a quedar menos 2 tercios de Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre la carga va a tender a alojarse en la superficie externa. ¿Sí? Y Q2 se queda igual, ¿verdad? Q2 se queda a 2 tercios de Q. Y ahí tengo la carga. Voy a tomar un la carga para cada esfera conductora. Q1 y Q2. Y la densidad superficial es una fórmula, ¿verdad? Ustedes tienen la superficie 4πr² y tienen la carga para el 1 y para el 2. ¿Sí? Directamente aplicar la fórmula. No sé si hay una consulta. Quiero ir avanzando porque no quiero que dure la clase tanto. Bueno, esta parte, vamos a ver la parte de carga eléctrica. Hasta aquí ya dimos por conducción y por inducción la carga y qué ocurre. Y ahora vamos a ir a lo que nos interesa, campo eléctrico. Y como muchos entraron un poco tarde, voy a volver a explicar más o menos la idea. La idea es que si yo tengo... ¿Por qué no? ¿Qué es lo que es campo eléctrico? Ahí. Campo eléctrico. El campo eléctrico, si yo tengo una carga Q aquí, vamos a llamarle positivo. ¿Sí? Yo coloco en otro punto, este va a estar fijo, digamos, acá está fijo. Entonces yo coloco en cualquier otro punto otra carga Q. ¿Sí? O vamos a hacer que esto sea Q mayúscula. Y coloco una carga Q aquí. Por interacción, estos se van a repeler. Fuerzas de distintos signos se repelen. De igual signo se repelen. Se van a repeler. Coloco aquí Q, también se van a repeler. ¿Sí? Coloco aquí Q y se van a repeler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la existencia de esta carga Q que está aquí, ¿sí? Yo cualquier carga que yo coloque en un campo invisible alrededor de esta Q va a generar una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué al final lo que es el campo eléctrico? El campo eléctrico sería un campo invisible alrededor de una carga, ¿sí? ¿Qué hace?
que otras cargas que interaccionan en cualquier punto de ese campo eléctrico. Recordémonos que la fuerza era igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, lo que se hace aquí es, se quita, en vez de tener, aquí tenía la Q, ¿verdad? Que interacciona, se repele. Entonces lo que yo hago es, no importa donde yo coloque la Q, va a haber un efecto, ¿sí? Esta carga Q le va a hacer un efecto, le va a ejercer una fuerza a cualquier carga que yo coloque alrededor. Entonces ese campo invisible es lo que denominamos un campo eléctrico. Y lo que se hace es, se saca esa carga Q, ¿verdad? No existe esa carga Q, y en lo que vamos a considerar el punto nomás donde estaba esa carga Q, ¿sí? Entonces el campo eléctrico finalmente queda como K por Q, este Q1 vamos a llamarle Q mayúscula, este Q minúscula, K por Q, que es la carga que tiene el objeto fijo aquí, sobre R cuadrado, ¿sí? Y básicamente que mi relación sería que F es igual a, que E es igual a F, E que es campo eléctrico, F sobre Q, ¿verdad? Es como que yo todavía no le puse la carga, es como que considera el punto nomás, sin la carga. Pero por solo existir esta Q ya ejerce aquí esa fuerza invisible que es el campo eléctrico. Y eso es básicamente lo que es campo eléctrico. Para en términos simples, ¿verdad? Seguramente los profes de teoría le van a dar una explicación un poco más técnica de lo que sería campo eléctrico. Demuestre que la magnitud E máxima del campo eléctrico existe a lo largo de un eje de un anillo de radio A con carga uniforme se encuentra en X igual a A sobre G2 con un valor, con este valor. Entonces lo que me dice es, yo tengo un anillo con carga uniformemente distribuida, ¿sí? Entonces, lo que quiere que demuestre es que en algún punto del eje del anillo, ¿sí? En este caso vamos a colocar el sistema de referencia en el centro del anillo. Vamos a tener Y y vamos a tener X, ¿verdad? Entonces en algún punto aquí, a una distancia X, que tiene que ser igual a raíz de 2, se encuentra ese valor del campo eléctrico máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo llevo esto al infinito, el campo eléctrico va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distancia va a ser mayor. Y acordémonos que el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado. Entonces, si la distancia aumenta, ¿sí? Esta E va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, no puede ir hasta el infinito. En algún punto de aquí tiene que estar el E máximo, ¿sí? En algún punto. Tiene que estar el máximo. Entonces, ese es lo que estamos buscando. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando ya no tenemos cargas puntuales como la anterior y tenemos, en este caso, un anillo? Lo que hacemos es tomamos como esto es simétrico, porque la carga está distribuida uniformemente, por simetría, dice, el cálculo de S se simplifica mucho debido a que el punto P cualquiera, se ubica sobre el eje de simetría del anillo. Este es el eje de simetría del anillo. ¿Qué es lo que ocurre? P, acordémonos que el campo eléctrico sí es un vector. Entonces, si esto fuera una carga puntual, ¿verdad? ¿Sí? Este punto P con este C, vamos a decir que tiene el mismo signo. C, porque esto es positivo, vamos a ver, se repelerían, ¿verdad? Se repelen. Y aquí voy a tener DE, perdón, F sub 1, vamos a llamarle F sub 2. ¿Verdad? Si fuesen fuerzas, ¿verdad? Son fuerzas. ¿Por qué? Porque realmente no existe esta carga, no existe una carga aquí en el punto P. Bueno, entonces se repelerían. Entonces, si yo tomo este punto, como les dije, ¿sí? Va a generar este campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico de una carga positiva es saliente. El campo eléctrico de una carga negativa es entrante. ¿Sí? Estas son las líneas de campo eléctrico.
es saliente en positiva, por eso aquí es saliente, y entrante si esto fuese negativo. Si fuese, por ejemplo, la carga menos Q, que puede darse también el caso. Bueno, entonces vamos a considerar ese puntito, ¿sí? Que va a tener una DQ y va a ser un diferencial S, ¿sí? O sea, si miro de frente el anillo, aquí va a estar el centro del anillo, y aquí lo que voy a considerar es un segmento pequeñísimo, diferencial S, y ese segmento, como todo el anillo está cargado Q, ese segmento va a estar cargado un diferencial Q, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Es como hacer otra vez carga puntual, ¿verdad? Entonces, por la carga puntual aquí va a tener esta D. Verá que yo puedo separar en sus componentes D sub I y D sub X. ¿Qué es lo que pasa? Como el anillo va a ser simétrico, va a existir otro punto aquí que me genere la misma DE, pero en este sentido, ¿sí? Va a tener otra vez una DE sub I y va a tener otra vez una DE sub X. ¿Qué es lo que ocurre? Como el anillo es simétrico, esta DE sub I se va a cancelar con esta DE sub I y finalmente lo que me va a quedar es solamente el del eje X, ¿sí? Entonces se simplifica bastante el cálculo porque la resultante que me va a dar es solamente sobre el eje X. Vamos a hacer para anillo, para disco o para cilindro, normalmente va a ocurrir eso. No va a salir en un eje distinto al eje central del objeto que vamos a considerar, porque si no el cálculo sería demasiado complejo. Entonces dice, de simetría del anillo, o sea, el campo resultante es solamente sobre el eje X. Bueno, como es un vector, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en Y se hace 0 para nuestro caso. Entonces me queda que el campo eléctrico para este anillo o para el punto que estamos considerando va a ser solamente sobre el eje X, ¿sí? Acordémonos la fórmula que es E igual a K por Q sobre R cuadrado. K también es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces E 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado. Diferencio esto, me queda que DE es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por diferencial Q sobre R cuadrado. Básicamente esa es la fórmula que uso. R cuadrado es la distancia entre el punto que considero y el diferencial, ¿sí? Y esta distancia, si esta distancia es X, que es la X que me pide que yo determine, y esta distancia es radio, ¿sí? Porque esto es un anillo, esto es constante, esto es radio, entonces la distancia va a ser esa X al cuadrado, ¿sí? Más A al cuadrado en raíz de eso. Esa va a ser la distancia R. R va a ser X cuadrado más A al cuadrado X. Pero como es R cuadrado, se va a la raíz, ¿verdad? Entonces me queda que esto sería de sub E, ¿verdad? Ahora, se observa que el cuadrado de la distancia R a partir de un segmento del anillo del punto P es igual a eso, ya lo que les expliqué recién, ¿verdad? R cuadrado igual a X cuadrado más A cuadrado. Ahora, entonces, esto es D sub E. Para hallar D sub EX, que es lo que yo quiero determinar, ¿sí? Tengo que proyectar, ¿sí? Tengo que proyectar y el ángulo que forman aquí, este es un ángulo alfa, ¿sí? Yo tengo que proyectar, entonces proyecto para D sub X me va a quedar por coseno de alfa, como un vector normal cualquiera, ¿sí? Entonces lo que yo proyecto sobre el eje X, entonces me queda esta expresión por coseno de alfa. Ahora, siempre yo voy a poder quitar una relación, porque si esto es alfa, por ángulos, estos ángulos van a ser iguales, son opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Y cuánto vale el coseno de alfa? ¿Sí? El coseno de alfa vale cateto adyacente x sobre hipotenusa, que es raíz de x cuadrado más a cuadrado. O sea que coseno de alfa es igual a r sobre, perdón, a x, que es cateto adyacente, sobre r. O sea que coseno de alfa es igual a x sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y este es el coseno de alfa, ¿sí? Entonces yo, el coseno de alfa, reemplazo por ese valor. ¿Qué es lo que busco yo?
yo lo que estoy buscando es, siempre tengo que buscar luego con la variable que yo tengo conocida. En este caso, me dice que busque esa distancia x máxima, o sea que mi variable tiene que ser x. Vamos a ver cómo dice. No. Bueno. Bueno, hasta aquí creo que no hay problema. ¿Sí? Me queda dq, ¿sí? 1 sobre 4 pi epsilon 0 dq sobre x cuadrado más a cuadrado. Y esto es esta expresión y esto es coseno de alfa. Esto es d sub x. Reordeno para que me quede un poco, más ordenado, ¿verdad? Sí, ordeno de esta manera. Esto es la suma aquí, o sea, el producto aquí me va a dar a la 3 medios. ¿Sí? Esto es un medio. ¿Sí? Y el producto se suma, ¿verdad? 1 más un medio, 3 medios. Y me queda esta expresión. ¿Sí? 1 sobre 4 pi, esto era acá. Pueden dejarlo como acá o pueden dejarlo sobre 1 como... Esto, digamos, el formulario o ustedes tienen, este valor tienen que saberlo de memoria. No sé si va a haber formulario o no todavía. Depende de primera vez que enseño en Enka, pero cuando yo enseñaba en Ayala sí le daba esos valores y yo les daba, ¿verdad? No, que sepan o no, o sea, no necesito que memoricen, no me parece importante eso. Bueno, y la integral en realidad tendría que ser de 0 a x, ¿sí? Y de 0 a q. Para tener, digamos, la expresión del campo eléctrico, ¿sí? Aquí está, mi variable sería la distancia x. Tal vez es un poco más fácil todavía. Bueno, pero ¿qué es lo que me pide? Lo que me pide es el valor de esa x para que e sea máximo, ¿sí? Yo lo que hice ahora es saqué e en función a x, ¿sí? Determiné e en función a x, ¿sí? Eso es lo que acabo de hacer. Entonces lo que me falta es determinar ese valor de x para que sea máximo, ¿sí? Entonces aplicamos. ¿Cómo yo maximizo una función? ¿Sí? La derivada hago igual a 0, ¿sí? Entonces, yo acomodo esta expresión, traje x de este lado y de este lado, o sea, para que no me quede, para que me quede un poco más simple la expresión, ¿sí? Y aplico la derivada. ¿Cuál es mi variable? Mi variable es x, ¿sí? Y mi función es e. Entonces, e, la derivada tiene que ser respecto a x, respecto a la distancia, ¿sí? Porque esa es la variable que yo desarrollo esa diferencial, ¿sí? Y me queda igual acá. Bueno, y esta expresión es la que es 0, ¿verdad? Esto es lo que es 0. Para que se entienda un poco lo que dice más. Sí, entonces esto es lo que se convierte en 0. Para que ustedes cuando desarrollen, ustedes podían acomodar, o sea, podían desarrollar la derivada de esto porque es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue traje nomás de este lado esta expresión, ¿sí? Y diferencié aquí directamente. Esto diferenciado con x y esto diferenciado entre x. Para que sea un poco más fácil, ¿verdad? Porque ambos valen lo mismo. Eso es lo que hice. Acomodaron más de manera más simple y luego reordené esta expresión que está acá, ¿sí? Que E sub p igual a ese valor, ¿sí? Y de 1 igual a 2 porque esto es EP y esto es EP, ¿sí? De ahí yo saco y despejo cuánto vale el valor de esa X, ¿verdad? Igual 1 con 2. Es un poco complejo, ¿verdad? Porque esta parte, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes si ustedes
pueden también derivar esto respecto a x igual a 0 y le iba a salir la expresión. Le iba a salir directo el valor de x a. También lo podían hacer así, podían hacer un cambio de variable, lo que sea. La derivada de una división, bueno, como ustedes quieran hacerlo. Pero como para mí va a ser bastante complejo, eso lo que yo hice fue traer nomás esta expresión aquí, dejar aquí esta expresión, ¿sí? Diferencié, como esto nomás es 0, se queda esta expresión 0 y ahí me queda otra vez el valor de p. Pero como esto tiene que ser igual a esto porque lo que acabo yo es de maximizar esa función, esto tiene que ser igual a 0, de ahí despejé ese valor de x máximo, ¿sí? Pero como les digo, ustedes podrían también hacer lo mismo, podían derivar directamente este igualar a 0 y le tendría que salir el valor de x. ¿Sí? Ese valor de x yo introdujo aquí en la expresión y me va a dar cuánto vale e máximo. ¿Sí? Me va a dar cuánto vale el valor de e máximo. ¿Sí? Y eso es el ejercicio básicamente. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es hacer esta simetría, que en la mayoría de los ejercicios vamos a tener que hacer esa simetría. Vamos a tener que simplificar un poco los cálculos, ¿sí? En este caso hacemos la simetría, nos sale que es solamente en el eje X. Si es en el eje X es por coseno, ese coseno lo tengo que transformar a la variable que yo estoy buscando siempre, ¿sí? Me queda aquí la variable y de diferencial Q integro, ¿verdad? De 0 a Q el valor y me queda esa expresión en función a esa variable. ¿Por qué puedo, por qué lo puedo hacer de esta manera? Lo hago de esta manera. No importa qué punto del anillo yo tome, desde un punto de vista aquí, esto siempre va a ser x. Perdón, esto va a ser siempre r, perdón. R, esto va a ser r, esto va a ser r, y r siempre va a ser x cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Por eso esto lo hago como si fuese una constante, ¿verdad? Y integro el diferencial q. Hay veces, por ejemplo, que no me da diferencial q. O sea, no sé, me da, en este caso, lambda. Y lambda, ¿sí? Yo tengo que saber que q sobre L por lambda es igual a Q, y ahí diferencial Q va a ser igual a lambda por diferencial L. Por ejemplo, es una forma de hacer, ¿verdad? Vamos a llamarle S. S sería S porque sería la superficie del anillo. No les quiero complicar. Lo que les quiero explicar es que esta X, yo considero aquí, o sea, hice nomás la integral diferencial Q porque esa X es constante realmente. O sea, P está fijo y esas X siempre van a ser constantes. Pero puede darse ejercicio donde no sea y me dé, por ejemplo, lo que me dé de datos es lambda. Entonces, yo no voy a poder integrar diferencial Q. Lo que voy a tener que integrarle o sea, lo que voy a tener que hacer es su equivalente, que es lambda por ds. Y ahí tendría que integrar ds. Y ds, por ejemplo, se integraría, porque si yo quiero todo el ds, va, no sé, de 0 a 2pi, ¿sí? Que sería una circunferencia completa. Entonces, esa es la integral. Pero como yo tengo de q nada más, integro de 0 al valor total de esa q, ¿verdad? Directo. ¿Verdad? Por eso dice de esta manera. Pero, por ejemplo, también puede darse el ejercicio que no te pida el máximo, sino te pida solamente la magnitud E en un punto que dista X, ¿sí? Y te da de dato lambda. Ustedes aquí, en vez de poner diferencial Q, hubiesen puesto aquí lambda, ¿verdad? Y hacer diferencial S. Pero iba a ser lo mismo. Bueno, diferencial S va a ser de 0 a 2pi, ¿sí? Pero esta distancia aquí va a ser dato, ¿verdad? Va a ser de no es tan complejo, la verdad. Pero eso. No sé si tienen alguna consulta de este ejercicio. Este ya fue un ejercicio bastante, o sea, con un nivel un poco más complejo, ¿verdad? ¿Una consulta respecto a este ejercicio? Vamos a ver el chat. ¿Se entendió? ¿No se entendió?
quieren que vuelva a explicar, no voy a explicar. Bueno, sigamos. 4. Aquí, por ejemplo, me salté un... Bueno, no me salté ahora, pero en el recetario van a ver que tiene primero un anillo, luego tienen un disco y luego tienen un cilindro. Yo salto a la parte del cilindro directamente desde el anillo. Le dejo a ustedes que hagan el del disco, ¿verdad? Pero la idea igual va a ser la misma. Un cascarón cilíndrico tiene una carga total Q, radio R y altura H. Es bastante más complejo porque tiene varias dimensiones y ustedes tienen que saber cómo integrar. Ustedes un anillo toman un diferencial S e integran ese diferencial S. Un disco, ¿sí? Lo que se hace es, en vez de que el diferencial sea, digamos, un punto, el diferencial va a ser un círculo, ¿sí? Y van a integrar varios círculos, ¿sí? Hasta integrar todo el disco, ¿sí? O sea, la integral va a ser la diferencial va a ser R. Y en un cilindro, ¿qué es lo que se hace? Lo que se toma es un área, o sea, se toma un área, ¿sí? Aquí, y se integran infinitas áreas, ¿sí? Hasta integrar todo el cilindro, ¿sí? No área, perdón, círculos también, pero a la diferencia de este, que él, en este caso el diferencial va a ser R, ¿verdad? Porque lo que va a variar es el radio que van a tomar, ¿sí? Perdón. La diferencia con esto es que aquí van a tomar, bueno, aquí van a tomar esta área, ¿verdad? Este círculo, ¿verdad? Y lo que van a integrar es infinitos círculos hasta integrar todo el área lateral del cilindro, ¿sí? Como, vamos a ver aquí, sí, van a tomar círculo, 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 círculo hasta integrar todo el área lateral del cilindro, ¿sí? Y en el disco toman, ¿verdad? Y la diferencial aquí va a ser un poco más compleja porque la diferencial es esta distancia X, ¿verdad? Y esa distancia es lo que va a ir variando, ¿sí? Y va a ser constante. Lo que va a ser constante es este círculo, ¿verdad? El perímetro de ese círculo, que es lo que van a ir integrando con esa distancia. Un cascarón cilíndrico tiene una carga total Q, radio R y altura H. La carga Q uniformemente distribuida en su superficie lateral. Determina el vector campo eléctrico en el punto que se encuentra en una distancia del extremo del cilindro, como se muestra en la figura. Nuevamente, lo importante es tratar de hacer la simetría, ¿sí? Y va a pasar lo mismo que con el anillo, ¿sí? Y también con el disco pasa lo mismo, ¿verdad? Que es que en el eje Y se van a anular y se va a quedar solamente la del eje X, ¿está bien? ¿Sí? Por más que ahora ya no tomo yo un punto, bueno, igual, un ejemplo, igual tomo este punto y este punto. Obviamente una cara lateral tiene infinitos puntos, ¿verdad? Es como tener infinitos anillos. Al final se va a quedar nomás otra vez en el eje X, ¿verdad? Es igual básicamente. Entonces me queda solamente en el eje X. Se simplifica mucho debido a que algún punto sobre una simetría del cascarón. ¿Sí? Bueno, al final me queda solamente el campo eléctrico en X, igual que el ejercicio anterior. ¿Sí? Solo que es un poco más complejo este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que es constante es esta distancia R, ¿sí? Un poquito más complejo, o sea, que con el anillo, ¿sí? Entonces, aquí está el punto D, ¿sí? Y la carga es igual a como o 2, bueno, es sigma porque solamente es el cascarón, digamos, cilíndrico. No es un cilindro propiamente, sino sería volumétrica. Pero básicamente igual es lo mismo. Entonces, Q sobre área. ¿Y cuál es lo que es el área lateral de un cilindro? 2 pi por radio por altura. ¿Verdad? 2 pi por radio que vendría a ser el perímetro por la altura. ¿Sí? Entonces, Q, si yo diferencio Q, me va a quedar que esta distancia es constante, 2 pi por radio,
siempre va a ser constante, ¿sí? Y también ordeno primero, ¿verdad? Que Q es igual a sigma. Me voy a ordenar mejor. Sigma es igual a Q sobre área. O sea que Q es sigma, perdón, por área. Para que ustedes entiendan mal de dónde saco esto que está acá. ¿Sí? Entonces, diferencial Q es 2pi por radio. Esto se va a mantener constante y lo que va a variar es esta altura, ¿verdad? Porque lo que yo tomo este perímetro va a ser constante siempre. Entonces lo que yo voy a tomar es muchísimos perímetros hasta formar el área lateral. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Lo que va a variar esta altura. A esa es lo que yo le llamo diferencial R, que realmente es la diferencial de la altura. Voy a corregir, le voy a poner diferencial H después, pero para que entiendan nomás a qué me refiero con diferencial R minúscula. ¿Sí? La fórmula de campo eléctrico. En este caso, este punto aquí, que yo voy a considerar ese punto está en una distancia L, que es R al cuadrado, que es esta distancia que es constante, ¿sí? Y esta distancia, que le llamo R, que es variable. R es variable. Y entonces R al cuadrado más R al cuadrado es la distancia, o es L al cuadrado, ¿sí? Que es la hipotenusa. ¿Sí se entiende? Bueno, eso es de E. Nuevamente yo quiero en X, entonces va a ser por el coseno. Y aquí yo ya reemplacé ese d sub Q por sigma d sub S por d sub R. Esto pongo nomás como ejemplo, ¿verdad? Porque sería Q igual a sigma por superficie por altura. Entonces, d sub Q sería sigma por diferencial superficie por diferencial altura. Igual esto es constante como le acabo de explicar, siempre hace 2pi por radio. Pero le pongo nomás por una cuestión de que, no sé, si fuese, por ejemplo, un tronco de cono, ahí sí, también variaría que diferencial, perdón, se va a parar en mi computador, que es el perímetro, ¿verdad? Diferencial perímetro. Hay un chat, creo, escuché un chat. No sé a qué te referís con retweet, Axel. Si me ayudarías con eso. O te referís a qué libro se podría. Como le dije, hagan el ejercitario nomás. El ejercitario está súper bien. El nivel está. Sí, y son demasiados ejercicios, no van a poder hacer todos. Yo estaba aquí recién. Como le dije, puse nomás diferencial S, pero realmente esto es constante. ¿Sí? Porque si fuese de esta manera tendría que ser doble integral, pero la integral de diferencial S me va a salir nomás los 2pi por radio, o sea que podía yo reemplazar directamente por 2pi por radio. Pero dejé nomás de esta manera, pero esto es constante y es 2pi por radio. ¿Sí? Porque si me queda de esta manera yo tendría que hacer doble integral y no hace falta complicarnos tanto. Sí, pero en realidad se podría ser también por doble integral, pero no hay tanto problema con eso. Bueno, y el coseno dice ahí de alfa, pero debería ser de tita. Porque tita es el ángulo, ¿verdad? Que estoy considerando, realmente. Disculpen con eso. Perdón. Para corregir nomás ya porque después no se entiende o algo así. Nada más para corregirlo. Porque para que se entienda que el ángulo es tita, ¿verdad? Tita es lo que yo estoy considerando. Bueno, ¿y cuánto vale ese coseno de tita?
¿sí? Coseno de tita vale cateto adyacente R sobre hipotenusa, que es L, que es R cuadrado más R cuadrado, que ya vimos recién, ¿sí? Reordeno nuevamente y me queda de esta manera. DS ya reemplazo ya por 2pi por radio porque es constante. Como le digo, si fuese un tronco de cono, bueno, ahí tendríamos problemas porque la sección también sería variable. También, entonces tendría que hallar esos diferenciales, ¿sí? Pero el diferencial ese perímetro, ¿verdad? Pero como no es variable, directamente puedo reemplazar por 2pi por radio para no complicar. Y lo único que me va a quedar es R sobre este producto que es a la 3 medios, como vimos hace rato, ¿sí? Diferencial R, en este caso, ¿sí? Bueno, y me toca desarrollar la integral de 0 a E. Y en cuál sería la variable R, sería desde D, ¿sí? Hasta D más H. Desde D hasta D más H. Esa es la integral que tengo que desarrollar. Desarrollo esa integral, no voy a entrar en esos detalles porque va a tardar demasiado en desarrollar la integral, eso le dejo a ustedes, pero practiquen esas integrales porque es la que más van a usar. Y me queda esta expresión que está aquí, ¿sí? Y esto sería lo que es el vector campo eléctrico en un punto D, o que está a una distancia D sobre el eje de simetría del cilindro, del cascarón cilíndrico. Eso sería E. Como ven, nuevamente fue muy importante el eje de simetría y eso, ¿verdad? No sé si hay una consulta respecto a este ejercicio. Bueno. 5. Este fue, bueno, una barra aislante de masa M se dobla de forma de semicircunferencia. La misma posee una carga total igual a Q y una longitud igual a L. Y una densidad de carga lineal lambda uniforme. Determine el campo eléctrico en el centro P de la semicircunferencia, el valor de la fuerza eléctrica que experimenta esta carga puntual Q y determine el valor máximo de M para que la barra se mantenga en equilibrio. Ok, vamos a ir por partes. Similar a cuando hacíamos lo del anillo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero no es sobre el eje de simetría, no es sobre el eje Z, como antes hacíamos en un punto, sino que ahora es en este punto. Y tomamos un diferencial aquí y un diferencial aquí. ¿Qué va a pasar nuevamente? Lo que se va a anular es d sub i. ¿Sí? Y me va a quedar solamente d sub x. Me va a facilitar nuevamente la resolución del ejercicio. Tenemos la fórmula, que ya la vimos. Sabemos que la densidad de carga lineal es lambda por L igual a Q. Diferencial Q es igual a lambda diferencial L. Y L, como es la longitud aquí del anillo, es pi por A. A es radio. ¿Ven? A es radio. Pi por radio. Acordémonos que la longitud total es 2pi por radio, entonces media circunferencia es pi por radio. Entonces diferencial L es A por diferencial alfa. Y alfa sería el ángulo. ¿Sí? Bueno. Sí. No sé si quieren que explique eso. Un segmentito aquí. Alfa. ¿Sí? Entonces, L, que sería la longitud total, si yo tomo aquí un diferencial L, ¿sí? Va a ser igual a radio por ese diferencial alfa. Acordémonos que la cuerda, por relaciones trigonométricas, ¿verdad? Que la cuerda igual al radio por el ángulo en radianes, ¿se acuerdan? Entonces lo que va a variar ese ángulo, ¿sí? O sea, lo que voy a integrar son
en ese ángulo un diferencial alfa, y aquí tengo un diferencial L, lo que voy a integrar es ese ángulo, infinitos ángulos, ¿sí? Hasta completar todo el diferencial L. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque el radio es constante, ¿sí? Entonces me facilita a mí esa integral. Si tienen algún problema, vuelvo a explicar, pero es nada más eso. ¿Sí? Tomar ese ángulo alfa, aquí está entonces diferencial Q me queda esta expresión, ¿verdad? En función a alfa. ¿Por qué dejé en función a alfa? Porque es fácil de integrar, porque va a ser de 0 a pi. Nada más por eso. Nuevamente de ella sabemos, ¿sí? Y aplicamos, ¿verdad? Como la distancia, todos los puntos que yo voy a considerar el anillo va a ser siempre a cuadrado, o sea, radio cuadrado. Aquí lo importante es quitar ese coseno de alfa, ¿sí? Ahora, yo dejé en función a alfa para que la integral me sea más fácil, me sea solamente coseno de alfa. Entonces yo integro de pi sobre 2, que es este punto, a menos pi sobre 2, que es este punto, y directamente me da el valor del campo eléctrico. Sí. Nada más eso. Y ya tengo E. Entonces sería el campo eléctrico en el punto P. Ahora, me pide la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Yo ya tengo el campo eléctrico en este punto. Entonces yo le agrego aquí la carga puntual, ¿sí? Con carga Q, ¿sí? Y lo que tengo que recordarme que para la fuerza eléctrica, o me tengo que acordar que campo eléctrico es fuerza eléctrica sobre Q, o lo que es fuerza eléctrica es Q por campo eléctrico. Entonces multiplico y me queda la fuerza eléctrica. ¿Sí? Por eso es importante el campo eléctrico. Directo. Y aquí no está bien. Bueno. Me pide el valor máximo de M. ¿Qué es lo que pasa? Este anillo va a tener un centro de gravedad, digamos. O va a tener un peso. Vamos a suponer el peso, o sea, el peso tiene que estar aplicado en el centro de gravedad que está aquí. Primero vamos a corregir el gráfico porque bueno, no, después voy a hacer, voy a tardar mucho en hacer eso. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, va a tener una masa aplicado, una fuerza debido a la gravedad aplicado en el centro de masa, ¿sí? Y también está la fuerza F sub E, ¿sí? Que porque este tiene una carga Q positiva y este tiene una carga Q positiva, se repelen, ¿verdad? O sea, fuerzas se repelen. Entonces, van a haber fuerzas las dos fuerzas que interaccionan, van a ser la fuerza debido a la masa y la fuerza debido a la carga, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor máximo para que se mantenga en equilibrio? ¿Qué pasa si la masa es infinita? Esto necesariamente va a girar, ¿verdad? Porque la fuerza eléctrica no va a ser suficiente para sostenerle, ¿sí? Entonces, tiene que haber hasta un valor máximo de m nada más para que este equilibrio se mantenga, ¿verdad? Si F es mucho mayor, o sea, si la masa es muy pequeña, esto necesariamente va a quedarse en esta posición, ¿verdad? Porque aquí le va a sostener la pared, ¿verdad? Pero si es muy pequeño, si es demasiado grande m, sí, esto va a tender a girar. ¿Sí? Sumatoria de momento en el punto A, ¿verdad? Si yo hago el diagrama del cuerpo libre aquí, voy a tener las dos reacciones vertical y horizontal, entonces me conviene hacer en este punto, ¿sí? Me sale que la fuerza eléctrica por la distancia, la fuerza eléctrica es la distancia del radio, y la fuerza de gravedad es en 4pi sobre 3a, que es la distancia al centro de gravedad, ¿verdad? De una semicía, ¿sí? Esto tiene que ser 0. Acomodo y me queda que la fuerza de gravedad tiene que ser esta expresión que está aquí, F sub E por 3a cuadrado sobre 4pi. Lo que tienen que saber es cuánto vale esta distancia, ¿verdad? Que lo que sí podría ocasionar un problema. ¿Sí? Que esta distancia es 4pi sobre 3 veces a, que es el radio. O 3r, vamos a poner el nombre 3r. Eso es lo que deberían de saber. Y reemplazo nada más, ¿verdad? FGM por la fuerza de gravedad de M por G, ¿sí? Reemplazo y me queda cuánto vale el valor de M que estoy buscando. Básicamente usamos ya casi todos los conceptos que ya vimos en ejercicios anteriores. No sé si hay una consulta hasta acá. Sé que está un poco larga la clase, pero ya nos quedan solo 2 ejercicios y son bastante más rápidos, creo. Pero las clases van a tener... Bueno, profe, los límites... no leí, perdón, leí tarde. Los límites
límites de integración se eligen teniendo en cuenta el sentido del campo eléctrico sobre el punto. Sí, así mismo. Perfecto. La elección anterior sería este. O este. Este creo. Entonces los límites de integración. Bueno, los límites de integración se eligen teniendo en cuenta el sentido del campo eléctrico sobre el punto. Sí, se tiene que tener porque el sentido define. Está diciendo o sea, te referías a este D y D más H. ¿A eso es lo que te referís?